Contrato de trabajo de acuerdo con el tipo de relación laboral. En México, la forma en que patrón y empleados formalizan la relación laboral es por medio de contratos. Estos son diferentes en cada tipo de empresa o institución, pero deben contar con unos mínimos que marca la Ley Federal del Trabajo, como son el salario mayor o igual al salario mínimo general vigente en México, días de descansos obligatorios y de vacaciones, pago de la prima vacacional y de la prima dominical. No solo en nuestro país se tiene ese tipo de institución jurídica, que por sus funciones es muy antigua. Sus primeros incidios los encontramos en la Edad Antigua, cuando para realizar un trabajo se llegaba antes a un acuerdo entre las partes, lo que se puede considerar como el primer paso a la barbarie, a la civilización. El contrato es un hecho social antes que jurídico. Contrato de trabajo. En México, la Ley Federal del Trabajo rige los requisitos mínimos que debe cumplir un patrón en la contratación de un trabajador, ya sea una relación laboral o individual, colectiva o por régimen de intermediación. Antes de definir estos tipos de contratación es necesario abordar los conceptos de duración de las relaciones laborales y el de la jornada laboral, que dan cuerpo y sentido al proceso administrativo de contratación. Duración de las relaciones de trabajo y jornada de trabajo. Duración de las relaciones de trabajo. En el artículo 31 de la Ley Federal del Trabajo se menciona que los contratos y las relaciones de trabajo obligan al, a lo expresante pactado y a las consecuencias que sean conformes a las normas de trabajo, a la buena fe y a la equidad. Las relaciones de trabajo pueden ser por obra o tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado, y en caso necesario el trabajador podrá estar sujeto a prueba o a capacitación inicial. Cuando no existan estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado. Artículo 35 de la Ley Federal del Trabajo. Duración de la jornada de trabajo. En México, las relaciones laborales están reguladas por la Ley Federal del Trabajo, tal y como se menciona en el artículo primero. Por consiguiente, son de observancia general y rigen las relaciones del artículo 123 constitucional. Las relaciones laborales pueden ser, como ya vimos, por tiempo indeterminado, continuas o discontinuas, o por periodo de prueba o capacitación inicial, pero todas están sujetas a una hora diaria. Relación individual del trabajo. El artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo define por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen a la presentación de un trabajo personal subordinado y una persona mediante el pago de un salario. Por tanto, el contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Las prestaciones del trabajo o el contrato celebrado producen los mismos efectos, es decir, que, considerando la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe, obliga al patrón a establecer las condiciones de trabajo por escrito cuando no existan contratos colectivos aplicables. Serán dos ejemplares de los cuales quedará uno en poder de cada parte, uno en poder del trabajador donde ambas partes firman al al alcance de cada hoja y el otro en poder del patrón, igualmente firmando por ambas partes. Contrato colectivo. En el artículo 386 de la Ley Federal del Trabajo se define el contrato colectivo como el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones laborales según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos, teniendo el patrón la obligación de emplear trabajadores miembros de un sindicato. Debe celebrar con este, cuando lo solicite, un contrato colectivo.
En caso de negarse, los trabajadores pueden ejercer su derecho a huelga, consignado en el artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo. Si existieran dos o más sindicatos, el contrato colectivo se celebrará con el que tenga mayor número de trabajadores dentro de la empresa y le dará la titularidad del contrato colectivo de trabajo. El contrato colectivo de trabajo deberá celebrarse por escrito, bajo pena de nulidad. Se hará por triplicado, entregándose un ejemplar a cada una de las partes y se depositará el otro tanto en la Junta de Conciliación y Arbitraje o en la Junta Federal o Local de Conciliación, la que después de anotar la fecha y hora de presentación del documento lo remitirá a la Junta Federal o Local de Conciliación y Arbitraje. El contrato surtirá efecto desde la fecha y hora de presentación del documento, salvo que las partes hubiesen convenido en una fecha distinta. El contrato colectivo contendrá los nombres y domicilios de los contratantes, las empresas y establecimientos que abarca, la duración o la expresión de ser por tiempo indeterminado o para obra determinada, las jornadas de trabajo, los días de descanso y vacaciones, el monto de los salarios, las cláusulas relativas a la capacitación o adiestramiento de los trabajadores en la empresa o establecimientos que comprenda, las disposiciones sobre la capacitación o adiestramiento inicial que se debe impartir a quienes vayan a ingresar a laborar a la empresa o establecimiento, las bases sobre la integración y funcionamiento de las comisiones que deban integrarse de acuerdo con la Ley Federal de Trabajo, las demás estipulaciones que convengan las partes. Contrato ley. Este término está definido en el artículo 404 de la Ley Federal del Trabajo. Contrato ley es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una rama determinada de la industria, y declarado obligatorio en una o varias entidades federativas, en una o varias zonas económicas que abarquen una o más de dichas entidades o en todo el territorio nacional. Pueden solicitar la celebración de un contrato ley los sindicatos que presenten las 2/3 partes de los trabajadores sindicalizados, por lo menos, de una rama de la industria en una o varias entidades federativas, en una o más zonas económicas que abarquen una o más de dichas entidades o todo el territorio nacional. La solicitud se presentará a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social si se refiere a dos o más entidades federativas o a industrias de jurisdicción federal, o al gobernador del estado, territorio o al jefe de gobierno de Ciudad de México, si se trata de industrias de jurisdicción local. La convención será presidida por el secretario de Trabajo y Previsión Social, o por el gobernador del estado o territorio o por el jefe de gobierno de la Ciudad de México. El contrato ley contendrá 1. Los nombres y domicilios de los sindicatos de trabajadores y de los patrones que concurrieron a la convención. 2. La entidad o entidades federativas, las zonas o zonas que abarquen, o la expresión de regir en todo el territorio nacional. 3. Su duración, que no podrá exceder de 2 años. 4. Las condiciones de trabajo señaladas en el artículo 391, fracciones 4, 5, 6 y 9 de la Ley Federal del Trabajo. 5. Las reglas conforme a las cuales se formularán los planes y programas para la industria de la capacitación y el adiestramiento en la rama de la industria que se trate. 6. Las demás estipulaciones que convengan las partes. Subcontratación o outsourcing. La Ley Federal del Trabajo la define como régimen de subcontratación, y es en el cual un patrón, denominado contratista, ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia a favor de un contratante, quien es una persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y la supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas. El contratante deberá cumplir con las siguientes condiciones. 1. No podrá abarcar la totalidad de las actividades que se desarrollen en el centro de trabajo. 2. Deberá justificarse por su carácter especializado.
3. No podrá emprender tareas iguales o similares a las que realiza el resto de los trabajadores al servicio del contratante. 4. De no cumplirse con lo anterior, el contratante se considerará patrón para todos los efectos de la Ley Federal del Trabajo, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social. El contrato entre el contratista y la persona física o moral, llamado contratante, debe constar por escrito y es responsabilidad del contratante cerciorarse de que el contratista cuenta con la documentación y los elementos propios suficientes para demostrar que cumple con las obligaciones inherentes en materia de seguridad social con los trabajadores y las relaciones que deriven con estos. Asimismo, la empresa contratante debe verificar que los trabajadores subcontratados cumplen en materia de seguridad, salud, medio ambiente de trabajo, siendo responsable el contratista. En cuanto al apoyo al trabajador subcontratado, se considera en la interpretación de las normas de trabajo y se tomarán en consideración sus finalidades señaladas en los artículos 2 y 3 de la Ley Federal del Trabajo. Contrato colectivo. En el artículo 386 de la Ley Federal del Trabajo se define el contrato colectivo como el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones laborales según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos, teniendo el patrón la obligación de emplear trabajadores miembros de un sindicato. Debe celebrar con este, cuando lo solicite, un contrato colectivo. En caso de negarse, los trabajadores pueden ejercer su derecho a huelga, consignado en el artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo. Si existieran dos o más sindicatos, el contrato colectivo se celebrará con el que tenga mayor número de trabajadores dentro de la empresa, y le dará la titularidad del contrato colectivo de trabajo. El contrato colectivo de trabajo deberá celebrarse por escrito, bajo pena de nulidad. Se hará por triplicado, entregándose un ejemplar a cada una de las partes y se depositará el otro tanto en la Junta de Conciliación y Arbitraje o en la Junta Federal o Local de Conciliación, la que después de anotar la fecha y hora de presentación del documento lo remitirá a la Junta Federal o Local de Conciliación y Arbitraje. El contrato surtirá efecto desde la fecha y hora de presentación del documento, salvo que las partes hubiesen convenido en una fecha distinta. El contrato colectivo contendrá los nombres y domicilios de los contratantes, las empresas y establecimientos que abarca, la duración o la expresión de ser por tiempo indeterminado o para obra determinada, las jornadas de trabajo, los días de descanso y vacaciones, el monto de los salarios, las cláusulas relativas a la capacitación o adiestramiento de los trabajadores en la empresa o establecimientos que comprenda, las disposiciones sobre la capacitación o adiestramiento inicial que se debe impartir a quienes vayan a ingresar a laborar a la empresa o establecimiento, las bases sobre la integración y funcionamiento de las comisiones que deban integrarse de acuerdo con la Ley Federal de Trabajo, las demás estipulaciones que convengan las partes. Contrato ley. Este término está definido en el artículo 404 de la Ley Federal del Trabajo. Contrato ley es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una rama determinada de la industria, y declarado obligatorio en una o varias entidades federativas, en una o varias zonas económicas que abarquen una o más de dichas entidades o en todo el territorio nacional. Pueden solicitar la celebración de un contrato ley los sindicatos que presenten las 2/3 partes de los trabajadores sindicalizados, por lo menos, de una rama de la industria en una o varias entidades federativas, en una o más zonas económicas que abarquen una o más de dichas entidades o todo el territorio nacional.
La solicitud se presentará a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Si se refiere a dos o más entidades federativas o a industrias de jurisdicción federal, o al gobernador del estado, territorio o al jefe de gobierno de Ciudad de México, si se trata de industrias de jurisdicción local. La convención será presidida por el secretario de Trabajo y Previsión Social, o por el gobernador del estado o territorio o por el jefe de gobierno de la Ciudad de México. El contrato ley contendrá 1. Los nombres y domicilios de los sindicatos de trabajadores y de los patrones que concurrieron a la convención. 2. La entidad o entidades federativas, las zonas o zonas que abarquen, o la expresión de regir en todo el territorio nacional. 3. Su duración, que no podrá exceder de 2 años. 4. Las condiciones de trabajo señaladas en el artículo 391, fracciones 4, 5, 6 y 9 de la Ley Federal del Trabajo. 5. Las reglas conforme a las cuales se formularán los planes y programas para la industria de la capacitación y el adiestramiento en la rama de la industria que se trate. 6. Las demás estipulaciones que convengan a las partes. Subcontratación o outsourcing. La Ley Federal del Trabajo la define como régimen de subcontratación y es en el cual un patrón, denominado contratista, ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia a favor de un contratante, quien es una persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y las supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas. El contratante deberá cumplir con las siguientes condiciones. 1. No podrá abarcar la totalidad de las actividades que se desarrollen en el centro de trabajo. 2. Deberá justificarse por su carácter especializado. 3. No podrá emprender tareas iguales o similares a las que realiza el resto de los trabajadores al servicio del contratante. 4. De no cumplirse con lo anterior, el contratante se considerará patrón para todos los efectos de la Ley Federal del Trabajo, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social. El contrato entre el contratista y la persona física o moral, llamado contratante, debe constar por escrito y es responsabilidad del contratante cerciorarse de que el contratista cuenta con la documentación y los elementos propios suficientes para demostrar que cumple con las obligaciones inherentes en materia de seguridad social con los trabajadores y las relaciones que deriven con estos. Asimismo, la empresa contratante debe verificar que los trabajadores subcontratados cumplen en materia de seguridad, salud, medio ambiente de trabajo, siendo responsable el contratista. En cuanto al apoyo al trabajador subcontratado, se considera en la interpretación de las normas de trabajo y se tomarán en consideración sus finalidades señaladas en los artículos 2 y 3 de la Ley Federal del Trabajo.